Hey, ¿qué lo que mis tigres? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal y después de tanto tiempo, gente, hoy les traigo una guía muy pro sobre la diosa Benedetta. Este héroe en unas buenas manos puede llegar a ser el terror de los enemigos en Mobile Legends. Esto viene siendo gracias a las grandes especialidades que posee, las cuales son de persecución y daño explosivo. Estas son muy eficaces contra héroes rápidos, tales como son asesinos, magos y tiradores. También es un buen deleteador, ya que sus habilidades son de daño explosivo, o sea, de combos rápidos. Los lanzas en segundos y luego te fugas. Así de rápido como cuando embarazas a tu novia y tienes que ir por cigarrillos a la tienda. Esta tipo espadachín se desempeña en la jungla, pero también se desempeña muy bien en la línea de experiencia. Ojo con eso, mi pana. La pasiva de Benedetta es de tipo daño y parpadeo, mis tigres, y esta se llama Día Transcurrido. Esta, al presionar el botón de ataque básico, Benedetta entra en un estado que se llama espada fuera, llenando esta barra que está debajo de su HP. Una vez esta está llena, al soltar el botón, Benedetta parpadea la dirección que apuntes con el joystick. Ojo con eso. También el ataque básico recibirá un buff del 210% del ataque físico que tengas. La pasiva también se cargará haciendo daño con habilidades o ataques básicos. Una pasiva brutal. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a las habilidades de Benedetta, y la primera de estas es la que se llama Tajo Fantasma. Con esta, Benedetta parpadea hacia atrás y luego hacia adelante, dejando una sombra la cual causará daño en forma de abanico. Este daño será de 200 puntos más del 70% del ataque físico que tengas. También los enemigos dentro del área de impacto serán ralentizados durante 0.5 segundos. Dato extra: los enemigos golpeados dentro del centro de la habilidad recibirán mucho más daño. Esta viene siendo la habilidad principal a mejorar, ya que es la más útil a la hora de pelear. El enfriamiento base de esta, mis amigos, son 10 segundos. Su segunda habilidad, la cual se llama Ojo por Ojo. Con esta, Benedetta levanta su espada. ¿Cómo? ¿Levanta su espada? ¿Cómo así, montón? ¡Corre, Majin Buu! Esas cariñosas traen rifle. Bueno. Con esta habilidad, Benedetta se protege de todo daño y control enemigo durante 0.8 segundos. Luego de esto, mis panas, atacará al enemigo que esté enfrente, causando un daño de 300 puntos más el 80% del ataque físico que tengas. Dato extra: si logras defenderte de un efecto DCC de un enemigo y al mismo tiempo golpeas al oponente, o sea, con la habilidad, este será aturdido durante 1.5 segundos. Esta viene siendo la habilidad perfecta para entrar y salir con los combos que más adelante les daré. El enfriamiento base de esta son 15 segundos. Su tercera habilidad, mis amigos, la cual se llama Golpe Final. Con esta, Benedetta se desliza hacia adelante después de un breve retraso, dejando atrás una área llena de cortes, ralentizando a todos los enemigos en un 70% dentro del área durante un segundo. Una vez sea lanzada la habilidad durante el trayecto, Benedetta será inmune a todo, ya que desaparece durante un momento. Este irá causando daño continuo a los enemigos. También, después de deslizarse, Benedetta causará un daño extra al enemigo que sea alcanzado de 120 puntos más el 85% del ataque físico, ralentizándolo una vez más en un 20% durante 2 segundos. No, excúseme, pana. Coño, ¿por qué estoy hablando así? Durante 0.2 segundos. La ulti perfecta para entrar a las peleas de equipo o escapar. El enfriamiento base de estas son 45 segundos. Y bien, mis futuros glorias, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla para Benedetta. Es importante que tomes notas, ya que de esto dependerá tu eficacia en el juego. Y el primero de estos viene siendo el emblema de asesino configurado así como lo estás viendo en pantalla. El plus que ganarás con este emblema serán un daño brutal y una penetración física de Dios. También algunos atributos como velocidad de movimiento, daño crítico y reducción de enfriamiento. El talento del emblema llamado Alto y Seco aumentará tu daño físico en un 7% si solo hay un héroe enemigo contra ti. El emblema perfecto para la línea de experiencia.
El segundo emblema, mis amigos, viene siendo el de combatiente. Con este tendrás los mismos atributos, solo que sin la velocidad de movimiento ni la reducción de enfriamiento. Estos serán sustituidos por mucho más HP y 8 puntos de defensa física y mágica. El talento de este llamado Festival de Sangre te dará hechizo vampírico, robo de vida a las habilidades para quien no sepa, el cual irá aumentando con cada kill o asistencia que hagas. El emblema perfecto para ser tanto ofensivo como defensivo. Y por último, mis tigres, el emblema de jungla personal. Con este tendrás un daño brutal sobre los creeps de jungla, el Lord Tortuga y torres enemigas, y al mismo tiempo reducción de daño de estos en un 20%, además de otros atributos como velocidad de ataque y movimiento. El talento de este te dará otro 20% de daño a los monstruos de jungla, sumándolos todos son un 41% en total. Con este te harás la jungla muy rápido, ganando así ventaja a los enemigos. Los mejores hechizos de batalla para Benedetta vienen siendo estos. El primero viene siendo el Petrificar. Con este es muy bueno para hacer unos combos muy pro que más adelante te daré, mi tigre. El segundo viene siendo el Ejecutar, efectivo para enemigos que tengan poco HP. Tercero, la retribución de hielo, con la cual puedes ralentizar a los enemigos y al mismo tiempo aumentar tu velocidad de movimiento. También puedes sumar, digamos, la venganza si te apetece. Si anotas esta información serás por lo menos el top local con este héroe. Llévate de mí, mi pana. Y bien, ahora pasamos a los héroes, ítems y hechizos de batalla que le pueden hacer counter a Benedetta, por si te toca una en contra o saber cuándo no llevarla en una partida. Y el primero de estos y el más efectivo viene siendo el dios Mincitar. La tercera habilidad de este cancelará todo lo que haga Benedetta, ya que es anti-parpadeo. Ya que todas las habilidades y pasiva de Benedetta son de parpadeo, se jodió, como dicen por ahí. El segundo héroe es el viejo ciego Phobeus. Este puede perseguir a Benedetta con su ulti cada vez que uses parpadeo, causando un daño mágico brutal y la sensación de querer cagarte en los pantalones. Los terceros son Franco y Caja con sus habilidades de supresión, ya que la pueden detener dándole tiempo a los enemigos para que le den hasta con el cubo del agua, como decimos los dominicanos. Otros héroes que le pueden hacer frente en la línea de experiencia son Hilda, Uranos y combatientes con mucho daño y CC, o sea, control sobre los enemigos. Ya me entendieron, mis tigres. Los mejores ítems para contrarrestar su daño son la coraza antigua combinado con el peto de fuerza bruta o el dominio de hielo si esta lleva mucho robo de vida. Los mejores hechizos de batalla para escapar de ella son el purificar, parpadeo, sprint y venganza. Anota eso en tu libreta, pana. Así sabrás cómo romperle su madre a los main Benedetta, solamente aquí en Mobile Legends. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a las mejores builds para Benedetta y en este video te daré 3 opciones dependiendo de tu estilo de juego. Y si te preguntas el por qué, pero soy un dios generoso. Por eso mismo, porque soy un dios generoso. Y damos comienzo con los tigres que son agresivos, gigachats y creadores del miedo en los corazones del enemigo en el campo de batalla. Para ustedes les traigo esta full daño con la que borrarás hasta los recuerdos de las Es de los enemigos con el daño físico y la penetración física que vas a tener. Cosa que te llevará a preguntarles a ellos. Les voy a hacer una pregunta, mis estimados Kages. ¿Con vaselina o sin vaselina? Pero con esta build debes tener mucha precaución, no del daño que le puedes hacer a tus enemigos, sino que no tendrás resistencia al daño de estos. Ojo con eso, pana. Otra build para los que son como mi pana Thanos, equilibrados y perfeccionistas. Es esta belleza con la cual tendrás mucho daño, pero también una muy buena defensa. Con esta tendrás mucha más posibilidad de sobrevivir a los ataques enemigos. Y por último, la build perfecta que fue hecha para los defensores del imperio en Mobile Legends. Con esta tendrás una resistencia divina, pero al mismo tiempo un daño mágico brutal, gracias a las pasivas de los ítems combinados que ves aquí. Prueba todas las builds y comenta el emoji de un tigre si te está ayudando la guía. Eso me alegraría el día, mi pana. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a los combos de ataque y el primero de estos viene siendo así. Básico cargado, primera, petrificar, tercera, luego básico cargado de nuevo, segunda y básico cargado. Un combo un poquito largo, pero una vez entiendes al héroe será fácil hacerlo. Practica bastante hasta que seas un pro. El segundo combo y el más fácil viene siendo así, básico cargado, segunda, tercera y luego primera.
Con este, mi hermano, puedes hacer una insta kill si tienes ya bastantes ítems comprados de la tienda. El tercer combo, mis tigres, viene siendo así: básico cargado, primera, segunda, tercera, básico cargado y luego petrificar. Un combo un poquito largo como el primero, pero súper letal. Hey mi tigre, si te gusta el contenido de este canal y quieres ayudar al tío Wiz para que no se muera de hambre, ahora está activa la función unirse al canal. Hay diferentes tipos de beneficios, tal como ser quien dicta el próximo video, ser amigo del tío Wiz en redes sociales, ver los videos primero que los demás, jugar al Mobile Legends con este humilde manco y otros más. Pasa y déjame tu asqueroso dinero. Recuerda, el tío Wiz necesita tu ayuda. Sin nada más que agregar, mis tigres, ¡chao!